Sin duda, el tema de los visitantes extraterrestres de otro mundo ha sido una obsesión recurrente, un tema recurrente en el cine, la literatura y desde luego en esta clase de programas donde no nos acomplejamos de abordar determinados asuntos que podríamos catalogar dentro de lo misterioso. Pero más allá de esa idea convencional de que el fenómeno ovni y con él toda esa trama, esa narrativa de seres extraterrestres nace en 1947 a raíz del considerado primer avistamiento protagonizado por Kenneth Arnold, hay muchas preguntas que plantearse. ¿De dónde procede la idea de visitantes extraterrestres? ¿Nace en el vacío cultural y se impone a partir de ese año de 1947? ¿Cuándo empezó la humanidad a mirar hacia las estrellas preguntándose quién, si es que hay alguien, nos devuelve la mirada? Hoy en El Dragón queremos recuperar un asunto que tratamos muy brevemente hace unas semanas y que ha despertado vuestro entusiasmo. Estuvo con nosotros Chris Oubeck para presentarnos su libro Artefactos alienígenas, de la antigüedad a 1880, la historia olvidada de cómo llegamos a creer en visitantes de las estrellas. Y nos ha parecido una buena carambola, dado que la semana pasada hablábamos de ovnis en el siglo XXI, de ovnis hoy, centrarnos esta semana en ovnis ayer, en los ovnis del pasado y en cómo nace toda esta creencia y esta disciplina que a tantos entusiasma. Hoy lo vamos a descubrir y vamos a arrojar muchas respuestas. ¿Os apetece? Pues comenzamos. Como ya hemos adelantado en la introducción y casi por aclamación popular, esta semana regresa a los micrófonos del Dragón Chris Oubeck. Estuvo con nosotros hace tan solo una semana, un par de semanas, adelantándonos algunos contenidos de su nuevo trabajo, de su increíble trabajo, Artefactos alienígenas de la antigüedad a 1880, la historia olvidada de cómo llegamos a creer en visitantes de las estrellas. Un libro que, por cierto, recordamos, podéis adquirir a través de Amazon. Pero, insisto, estuvo con nosotros tan solo unos minutos, 10-15 minutitos, y esa intervención ha generado mucha curiosidad, mucho interés y muchísimas ganas entre todos los dragonautas de saber más. Así que a pesar de que íbamos a abordar este tema dentro de unas semanas, pues hemos decidido adelantarlo. Y para acompañarnos en esta tertulia, y antes de presentar de nuevo a Chris, vamos a saludar a nuestro historiador de cabecera, a nuestro compañero en El Dragón, Juan José Sánchez Oro. Juanjo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy bien. Oye, pues me alegra mucho además que hayas decidido adelantar el tema porque estamos en Navidades prácticamente y es la oportunidad perfecta para regalar este libro. Pues sí, sí. Yo me voy a mojar, o sea, yo voy a decir que a partir de ahora nadie que se quiera considerar ufólogo puede serlo si no ha leído este libro. Los próximos que vendrán. O sea, me parece una obra fundamental para cualquiera que se quiera dedicar al tema de la ufología. Y luego también, si te interesa además la historia de la ciencia o la historia de la ciencia como componente cultural y de la creencia en los extraterrestres, me parece también un libro absolutamente imprescindible. Es que, Juanjo, ya lo has dicho tú todo. Lo decíamos hace unas semanas y es que es un libro que desde ya se convierte en fundamental y, como decías, imprescindible. Y yo no sé si estaremos sacando los colores a su autor. Repetimos, el investigador y escritor Chris Oubeck ha sido, pues fundador del grupo de investigación histórica Mahogany Exchange, autor de diferentes libros y trabajos, uno de ellos en coautoría contigo, Juanjo, el de UPARTS, Objetos fuera de su tiempo. Pero ahora, después de muchos años trabajando en este inicio que da, este libro de artefactos alienígenas a los que vendrán, nos ha regalado este trabajazo. Chris, ¿qué tal? Bienvenido otra vez al Dragón Invisible. Hacía poquito que habíamos hablado. Es cierto, muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Siempre un día como hoy de lluvia y tormentas aquí en Badajoz. Un día muy, muy británico, ¿no? Pues la verdad es que sí, ¿eh? Hoy me he mojado.
y bien mojado. Sin paraguas, porque los ingleses no usamos paraguas. Y en el libro también te mojas, Chris, y esperamos que en esta entrevista también te mojes un poquito, porque algunas de las revelaciones y conclusiones a las que llegas en este trabajo pueden llegar a ser polémicas, pero oye, que ya está bien de ponernos una venda en los ojos. Hay que saber mirar más atrás en esa historia de la ufología que de alguna forma estás reconstruyendo. Y hoy precisamente, si hace una semana hablábamos de ovnis en el siglo XXI, de plena actualidad, nos vamos al pasado más remoto porque aunque sea ya casi un tópico, lo cierto es que, Chris, existen, y así lo demuestra este libro, así lo llevas divulgando muchos años, existe el fenómeno ovni antes de lo que común y popularmente se ha aceptado como era moderna de los ovnis y que empieza a partir del año 1947 con el famosísimo avistamiento de Kenneth Arnold sobre el monte Rainier. Y como digo, a pesar de que esa es la fecha que, bueno, pues comúnmente hemos aceptado como el inicio del fenómeno ovni y de la ufología, sabemos, y ahora ya mejor que nunca a nivel de documentación, que es mucho más antiguo. Pues sí, en este libro lo que intento hacer es algo que nadie había hecho antes, que es reconstruir el pasado perdido de las creencias sobre ovnis y extraterrestres y averiguar de dónde viene todo. Y quería saber si no estamos ahora mismo reciclando viejas ideas sin darnos cuenta. Y como bien ha dicho Juanjo, creo que si te tomas en serio cualquier tema, la ufología, y quieres elaborar una hipótesis para explicar fenómenos extraños o incluso normales, debes saber si estás reinventando la rueda o no. Y es que con este libro lo que muestro es que hace 7 generaciones, nuestros antepasados tenían las mismas ideas que nosotros sobre la vida en el universo y la posibilidad de que seres de otros mundos vinieran a visitarnos a la Tierra. Y es que me parece muy interesante empezar por aquí precisamente porque, como dices, Chris, quizá la ciencia ficción y determinados relatos nos han hecho creer falsamente que la creencia en extraterrestres o en la pluralidad de mundos habitados, de que hay otros seres ahí fuera, más allá de nuestras fronteras terrestres, no es para nada contemporánea, no es reciente, ya nos la encontramos de diversa forma en la más remota antigüedad, en el mundo clásico, en las diferentes religiones. ¿Cuándo podríamos situar de alguna forma en la antigüedad esa primera referencia o esa primera propuesta de que hay más seres pues en otros planetas, más allá de la Tierra? Bueno, si hablamos de la ciencia ficción, podemos remontarnos hasta el año 150 después de Cristo, y estaríamos hablando de Luciano de Samosata, que se inspiró en una obra anterior, de hecho, pero ya no tenemos, de Diógenes, para escribir acerca de un viaje a la Luna. Es la primera aventura interplanetaria que poseemos. Comienza con Luciano y un grupo de amigos que llegan a una isla más allá de las columnas de Heracles, y luego pues son absorbidos por un torbellino que los lleva a la Luna, y allí presencian una guerra entre el rey de la Luna y el rey del Sol por la colonización de Venus. Y esto es interesante porque son temas que, bueno, a lo mejor podemos relacionarlas con la guerra de las galaxias o algo así. Pensar que hace más de 2000 años la gente podía haber estado hablando de guerras en el espacio. Luego, si miramos a la literatura japonesa, encontramos el cuento del cortador de bambú, que va de una niña que se llamaba Kaguya-hime, que encuentra entre los tallos de maíz mientras está en el campo, y lo ve como una niña pequeñísima que no entiende cómo puede haber un ser tan pequeño. Luego se lo lleva a casa y crece y se convierte en la mujer más bella de Japón. Y luego pues revela que realmente ella no procede de la Tierra, sino de la Luna, y que antes o después vendrán a recogerla. Y
por entonces todos los príncipes y el emperador se habían enamorado de ella y dijeron, pues, de ninguna manera vamos a dejar que tus familiares de la luna te recojan y te lleven de nuevo al espacio, vamos a mantenerte aquí. Pero ella dijo, no vais a poder porque son mucho más avanzados que vosotros. Y de hecho, cuando por fin su familia llega en unos carros de fuego desde la luna, tienen una tecnología, los extraterrestres, tan avanzado, incluyendo una especie de láser, que son rayos de sol super intensificados, que los humanos no pueden con ellos y al final vuelve a la luna para siempre. Entonces, es interesante para mí que encontramos estas historias acerca de batallas, no solamente entre extraterrestres en el espacio, sino también entre los alienígenas y los humanos, que es una tradición que luego se recoge en el siglo XIX y es algo que tenemos hoy en día incluso en el cine. Por lo tanto, se puede decir que no hemos inventado nada nuevo con la Guerra de las Galaxias porque es un tema muy, muy antiguo. Sí, yo además es que hay una cuestión que yo creo que es importante destacar, porque esto de la ufología no sabemos realmente lo que hay, pero algo que sí que sabemos de la ufología es que es un fenómeno social. Que luego sea algo más que un fenómeno social es algo que dirá el tiempo y por eso hay tanta gente investigando y ahora también se han sumado incluso los gobiernos. Pero claro, tú lo que nos has estado contando, y era algo relativamente conocido, es que lo extraterrestre ha sido utilizado como argumento de ficción a lo largo de la historia desde épocas muy remotas, como tú has estado comentando ahora mismo. Pero yo te quiero preguntar, y es lo que tú recoges también en el libro, para que la gente no se piense que el libro simplemente hace como una especie de repaso de historia de la literatura de la ciencia ficción, que de esos también hay muchos trabajos. Lo que yo te quiero preguntar es en qué momento se pasa justamente de estos relatos de ficción sobre lo extraterrestre a tratar lo extraterrestre como algo real, a pasar de los relatos de ficción a testimonios de gente real que vive lo extraterrestre como algo concreto, específico. ¿En qué momento, en qué época, en qué contexto se produce ese salto? Sí, pues primero hay que decir que la idea, el concepto del extraterrestre ya existió incluso antes de la literatura. Se especulaba acerca de la existencia de sistemas solares poblados por humanoides como nosotros, incluso en la antigua Grecia, y por eso en una escuela filosófica conocida como el atomismo, fundada por Leucipo y Demócrito en el siglo V antes de Cristo, pues ya se empieza a especular acerca de ello. Y luego, a lo largo del tiempo, se hace mucho más familiar la idea del extraterrestre hasta que empieza a aparecer en todo tipo de referencias culturales y canciones populares acerca de la venida del hombre de la luna o un ser de Marte y esas cosas. Luego, al principio del siglo XIX, eso es cuando se empieza a especular muy en serio que podrían estar visitándonos. Y es un momento en el que se demuestra, por un lado, que nos pueden llegar meteoros o rocas desde fuera de la Tierra, incluso quizás desde fuera del sistema solar, lo que llamaríamos meteoritos cuando los encontramos aquí. Y la gente se vuelve muy consciente de que, pues mira, quizás sí, hay algún canal a través del cual pueden llegarnos cosas de fuera. Por lo tanto, al principio del siglo XIX, 1823 más o menos, se empieza a decir que los asteroides que se habían descubierto solo unos 16 años antes podrían haber estado poblados y que esos seres probablemente habrían llegado a la Tierra y que se habrían convertido en nuestros antepasados. Así que ya vemos que hace 200 años, de hecho el año que viene, 1823, marca 200 años de esta teoría de que nos podrían haber visitado seres de fuera y que incluso, porque eso es lo que escribían, incluso podrían haberse convertido en nuestros antepasados, que es una teoría muy moderna. A partir de ese momento,
pues la gente se vuelve muy abierta a esa posibilidad. Cerca de 1847 se habla de artefactos de diseño inteligente, esculturas, cosas así que proceden del cielo, y aunque no lo dicen directamente, se implica muy fuertemente que serán de seres en otras partes de la galaxia. Y luego, cuando llegamos a 1857, ahí entonces empezamos a ver especulaciones muy serias y casos de verdad. Personas que habían visto naves volando sobre su pueblo, y luego las especulaciones de autores acerca de qué significa eso. Eso significa que nos están visitando seres de fuera en una misión científica, quieren conocernos mejor, están aquí para comerciar con nosotros. Entonces, se puede decir que a partir de mediados del siglo XIX, pues empieza este auge en casos tanto de artefactos, y por eso llamo el libro Artefactos alienígenas, porque es lo que hubo primero, y luego en visitas de seres. Así que podemos decir que llevamos 170 años especulando sobre visitas de verdad. Y Chris, en el libro dedicas un apartado al tema, pero quería preguntarte porque ya nos sitúas de alguna forma a mediados del siglo XIX, y es una época que aquí en El Dragón hemos tratado y trabajado mucho precisamente con todo ese aura del boom del espiritismo. ¿Qué relación hay precisamente entre el espiritismo y también el auge de estos fenómenos previos o que adelantan lo que después será la ufología? Porque a partir del comienzo del espiritismo, en 1848, con las hermanas Fox, la gente empezó a ponerse en contacto con entes de fuera de la Tierra, pero no hubo ningún tipo de guía exactamente. El espiritismo no tenía ningún tipo de Biblia. Por lo tanto, lo que hacían era apoyarse en los escritos del místico sueco Emanuel Swedenborg, donde él, ya en el siglo XVIII, habla de sus viajes por el universo, conociendo seres en otros planetas. Utilizan sus escritos como una guía para explorar el cosmos. Y aunque al principio la gente que se ponía alrededor de una mesa para contactar con los espíritus hablaba más bien con el fallecido abuelo o el tío Juan que murió el año pasado y quieren saber dónde escondió el tesoro o lo que sea, empiezan a ponerse en contacto con gente de otros planetas. Y es una cosa muy curiosa porque a partir de alrededor de 1848 hubo tantísimos mediums, tantísimos espiritistas que lo hacían a veces en casa y a veces en teatros, que estaban diciendo: estamos entrando en contacto con seres de otras galaxias, seres de otros planetas. Y durante todo el siglo se construyó este panteón de seres extraterrestres, y es que es increíble pensar que durante tanto tiempo, estamos hablando de 60 años, casi todos los días los periódicos publicaban alguna noticia acerca de alguien, en general una mujer, que se habían puesto en contacto con o un espíritu o el espíritu de un marciano, un espíritu de Venus. Y luego esto también hizo que la gente fuese súper consciente de la posibilidad de que algún día nos podrían visitar en naves. Porque claro que todo esto ocurrió simultáneamente con grandes avances en la tecnología de la aviación. Así que podemos decir que todo esto ocurrió juntos. Y, por supuesto, existen paralelismos entre lo que decían los espiritistas y lo que luego llegarían a contar los contactados 100 años después. Pero por entonces nadie recordaba los médiums del siglo XIX.
Y luego, claro, en ese mismo contexto que estás hablando, parece que también lo extraterrestre contagia a lo religioso, porque tú también lo desarrollas en el libro, hablas de determinadas religiones modernas, como los mormones, como los testigos de Jehová, como los adventistas, que a lo mejor esto mucha gente no lo sabe, y también incluso muchos de los propios adeptos a estas religiones no lo saben porque algunas ideas de estas extraterrestres que estaban originalmente en estas doctrinas luego han desaparecido, pero en su momento sí que hubo bastante presencia de la componente extraterrestre en estos nuevos credos, ¿no? Sí, de hecho el tema extraterrestre estaba muchísimo más presente a lo largo del siglo XIX que durante el siglo XX, porque entraba en la vida de muchísimas personas que normalmente no habrían mostrado ningún interés en los ovnis o en la ciencia ficción. Así que a través de las religiones llegaban a las mujeres, a los niños y a todo el mundo. Los mormones, por ejemplo, hablaban continuamente no solo de seres en otros planetas, sino cómo ellos podían llegar a la Tierra. Y se decía a veces, bueno, los escépticos del mormonismo decían, bueno, si andamos por una ciudad mormona, nos encontraremos con humanos, con gente de Saturno, con gente de Marte, todos mezclados. Y eso es la reputación que tenían. De hecho, según decía Joseph Smith, el fundador de los mormones, Dios tenía un trono o un planeta, porque depende cómo lo quieras interpretar, o cerca de un planeta que se llamaba Kolob, K-O-L-O-B. Por lo tanto, incluso cuando la gente miraba hacia arriba pensando en Dios o intentando comunicarse con Dios, le imaginaban en otro planeta. Y también los otros ángeles y otros espíritus mormones estaban en otros planetas y venían a la Tierra muchas veces. De hecho, he recogido muchas afirmaciones del siglo XIX donde dicen, vienen a la Tierra para recoger souvenirs, objetos, artefactos y se los lleva a sus astros, a sus mundos. Y después de los mormones, también los testigos de Jehová empezaron a hablar de la posibilidad de que las Pléyades era donde los almas de los humanos acabarían al final de la vida. Y ellos también creían que Jesucristo vendría directamente de la constelación de las Pléyades. Y luego los adventistas, el séptimo día, tenían ideas muy, muy parecidas. Es decir, 3 de las ramas del cristianismo súper populares entonces, y no solo entonces, sino que todavía existen hoy en día, estaban basadas en la presencia de seres en toda la galaxia y eran seres que podían visitarnos aquí. Y como Juanjo ha dicho, muchos hoy en día ni siquiera saben que es así. De hecho, si hablas con mormones, dicen, eso es mentira. Es que yo he hablado con mormones. De hecho, cada vez que vienen a mi puerta, saco el tema. Por eso no vienen más. Pero bueno, que dicen que ¿de dónde has sacado eso? Pero es que es así. De hecho, los primeros mormones parece que decían que los fósiles en la Tierra, fósiles de dinosaurios que no podían explicar dentro del mormonismo, quizás de la misma manera que los católicos también tienen que buscar una solución para explicar los dinosaurios, pues decían que no, la Tierra se hizo con partes de otros planetas recicladas y por eso tiene los huesos de monstruos alienígenas. Y es muy extraño. De hecho, si hablas con los testigos de Jehová hoy en día, suelen decir que no, esas son las ideas de los fundadores y ya está. Pero luego se desmitificó todo. Pues los fundadores se lo creyeron hasta el día que murieron. Así que... Tú les puedes decir a los mormones esos que visitan a tu puerta lo que dices también en el libro.
que pueden ver qué serie es, la de Galáctica, ¿no? Me parece, que está producida por un mormón y que hace una referencia al planeta que estabas comentando, ¿no? Aunque cambian un poco el nombre, ¿no? De las letras o algo así. Pues sí, de hecho, cuando yo fui a los Estados Unidos por primera vez, en el año 90, yo tenía 18 años y fui a California para conocer el autor Vaughn Green, que murió hace poco, que popularizó las estatuillas Dogu en todo el mundo, porque se supone que se parecen a seres con trajes de astronauta. Lo mencionamos, de hecho, en el libro Uparts. Pues tuve que pasar a través de Utah y ahí me bajé del autobús para comprarme un cepillo de dientes y lo compré en una farmacia que se llamaba Kolob, farmacia Kolob, lo recordaré para siempre. Y allí me fijé que había una oficina de correos Kolob, había un estanco pues Kolob y un kiosco Kolob. Es que gran parte de la cultura mormona está relacionado con esta palabra, cuya etimología no se conoce, pero significa y representa el planeta donde vive Dios, o cerca, porque luego dice, no vive allí, sino cerca. Yo tampoco lo entiendo, pero bueno, ahí está. Así que en la serie de Galáctica, que creó y dirigió Glenn A. Larson, además de otras series, convirtió Kolob en el planeta de donde procedió pues la raza original que luego eran los antepasados de los humanos. Entonces es muy curioso cómo está todo conectado y cuanto más te remontas al pasado, más te das cuenta de que estamos reciclando continuamente las mismas ideas y mismas imágenes. Y hablando de reciclar, Chris, y hablando también de este contacto con la divinidad, que ya no solo es común o lo encontramos a mediados del 19, sino mucho antes en las diferentes religiones. De hecho, hay quien ha querido vincular precisamente a esos elegidos de diferentes credos que contactaban con la divinidad, lo han querido sumar, ¿no?, en época contemporánea al fenómeno ufológico. Pero aunque ya nos has hablado de algunos ejemplos, si tuviéramos que rastrear ese primer ejemplo más o menos claro de contactismo extraterrestre, que es un fenómeno que después de Kenneth Arnold surge en los 50, en los 60, también seguro que, insisto, no encontramos algún precedente más o menos similar, alejado también del ámbito de la religión. Bueno, si hablamos de un contactado místico, tenemos siempre a Emanuel Swedenborg, que nació en 1688 y publicó un libro que se llamaba Las tierras o mundos de nuestro sistema solar, comúnmente llamados planetas. Esto es un libro que publicó en 1758 y allí habla de su contacto con un montón de extraterrestres y de vez en cuando venían a la Tierra y le hacían regalitos. Un día uno le trajo un libro muy mal encuadernado, de hecho, que se caía a trozos y él no era capaz de leerlo. Y preguntó, ¿pero es que no tenéis imprentas en vuestro planeta? Y dije, no, la verdad es que no. Es que nosotros apreciamos mucho más la sabiduría que la palabra escrita, que los libros. Así que volvieron a su planeta y le hicieron un libro mucho mejor encuadernado y se lo dieron. Es una pena que no tenemos ni idea de lo que ponía. Pero es muy curioso porque Swedenborg describe unos seres muy parecidos a los alienígenas que llegarían a dominar la ufología, por lo menos durante las primeras décadas, que eran seres súper perfectos, que llevaban trajes muy ajustados, de una sola pieza, donde no se veía ni bolsillos ni nada, y que se comunicaban a través de la telepatía. Una palabra que no existió, me parece, hasta 1887, pero es igual. Él decía que cada vez que se le venía un mercuriano, como los mercurianos solo venían buscando conocimiento y experiencia y sabiduría y iban a todos los planetas para recoger esto, pues de alguna manera
absorbían sus pensamientos, absorbían sus ideas de la cabeza. Y de vez en cuando, incluso en el libro dice, y luego me dolió la cabeza bastante. Es decir, que él sentía como estos alienígenas entraban en su mente, cogían esta información, y él veía a veces imágenes delante de sus ojos, y luego se iban en una bola de luz. Así que si hablamos de un fenómeno parecido a los contactados o los alienígenas del siglo XIX, pues Emanuel Swedenborg. Y luego, claro, que tenemos los avistamientos de siempre a partir de 1857. Y ahora, ya que estás hablando de los alienígenas, vamos a ir justamente a las diferentes variedades, porque es cierto que la riqueza, ¿no?, de lo que sería la morfología de estos alienígenas desde el año 1947 es descomunal, porque los hay de todas las formas y colores, hasta con formas de momia, con formas de zanahoria andante. Es enorme el repertorio, pero es cierto que por encima de esa variedad, parece que los que han conseguido más fama son fundamentalmente los nórdicos, los grises y últimamente los reptilianos. Tú en tu libro hablas o localizas el que podría ser la primera referencia a un extraterrestre que tendría esas características que hoy denominamos como nórdicas y que además lo vinculas a un determinado discurso racista. ¿Cómo es esto? Explícanoslo un poco. Sí, esto me parece bastante importante, de hecho, porque un libro que se llamaba The Triumph of Woman, y simplemente era El triunfo de la mujer, una historia de Navidad. Así que tiene un título que solo por el título ha desaparecido de todos los catálogos de libros de ciencia ficción, porque no tiene nada que ver con la ciencia ficción. Pues en esta historia, publicado en 1847, hay un astrónomo, el día de Navidad, en Bavaria, en Alemania, en Bavaria, está viendo cómo se acerca una especie de cometa, que luego se convierte en dos bolas de luz de color azul, y luego aterrizan allí mismo en su jardín, pero de una forma que se parece tanto a los ovnis de hoy, que cuando yo lo vi las primeras veces, que me pareció muy, muy sorprendente. De hecho, en el libro presento un caso parecido de Canadá. Y sale de esta nave un ser que tiene ojos muy, muy azules, más azules que los míos seguramente, y la piel muy, muy pálida. Era un ser perfecto, con este traje ajustado también y todo lo demás. Y entonces pues entra en contacto con la familia de esta casa. También parece que se comunica con algún tipo de telepatía, pero lo que llama la atención es que la descripción de este ser es como nórdico. Porque ya te digo, con los azules y la piel y esas cosas. Pero es que justo en ese momento, especialmente en Europa y en los Estados Unidos, los antropólogos trabajaban con la idea de que el ser perfecto, el ser más avanzado, sería básicamente un escandinavo. Sería como Thor, como el actor que hace de Thor en las pelis. Y creían que eso sería como la cumbre de la genética. Y, por supuesto, los alienígenas, como son más avanzados que nosotros, tendrían que tener estas mismas características. Por lo tanto, a partir de 1847, cuando se publicó esta historia, prácticamente todos los seres extraterrestres tenían que tener la piel blanca y los ojos azules. Y esto llevó a mucha gente a especular que Adán y Eva seguramente tenían la piel blanca y los ojos azules y el pelo rubio. Y el problema es que también puedes extrapolar, basándote en esa idea, que los africanos, los chinos, los indios, etcétera, los mediterráneos, me temo, también son exactamente lo contrario. En lugar de ser seres superiores, otras personas de otras razas, pues eran bastante deficientes genéticamente hablando. Muchos especulaban de que si Adán y Eva eran tan blancos y tenían que serlo,
pues los chinos, los indios, etcétera, habían llegado a la Tierra desde otros planetas. Es que todo el mundo hablaba de extraterrestres en ese momento. Por lo tanto, en 1830, 40, 50, se hablaba mucho de cómo los negros y los chinos habían venido del espacio. Y cualquier otro color menos el blanco. Pero claro que estamos hablando de ideas que es que muchos pensadores de la Ilustración, especialmente los anatomistas como Johann Blumenbach y el naturalista francés Georges-Louis Leclerc, empezaron a especular con Christophe Maines, que era súper influyente, que los blancos eran los seres dominantes en la Tierra y que teníamos nosotros el derecho de hacer lo que queríamos, es decir, los blancos, por encima de cualquier otro color. Y eso ayudó mucho también a la causa británica, para colonizar otros países, porque es que la gente creía que los británicos, los alemanes, incluso algunos franceses de cierto color, pues eran los seres más superiores. Por lo tanto, los alienígenas también. Así que durante décadas, todos los alienígenas de Venus, de Marte, de cualquier sitio, eran exactamente iguales que los que vieron Adamski, George Adamski, el contactado del siglo XX. Es decir, gente con el pelo súper rubio, los ojos muy azules, etcétera, etcétera. Y dominó este estereotipo hasta principios del siglo XX y se ve también en muchos testimonios, por un lado, y por otro lado, mucha ciencia ficción. Y también, por ejemplo, en obras de teatro, es muy curioso que a lo largo del siglo XIX, principio del XX, cada vez que alguien hacía una obra de teatro acerca de seres en la Luna o visitas a la Tierra, tenían que ser rubios, pero siempre, siempre. Y, por supuesto, George Adamski, que seguro que nació sobre 1920 o 1910, una cosa así, pues seguramente le influyeron también, porque, claro, su estereotipo de alienígena también era rubio, y eso empezó todo lo que es la leyenda de los seres nórdicos. Y claro que tenemos el contraste, cualquier ser que no sea tan perfecto podría ser un esclavo de los nórdicos, y por esa razón la idea del gris, este ser bajito con tez gris y ojos grandes sin ningún tipo de personalidad, pues serían exactamente lo contrario. Y la única conclusión, y de hecho en el libro pido disculpas porque me da un poco de vergüenza, pero esta idea de que existen dos tipos de seres alienígenas, blancos y grises, los altos y perfectos y los pequeños y deficientes genéticamente, que son los grises, es que son un paralelismo con el racismo científico del siglo XIX. Y lo que yo hago en el libro es avisar un poco al lector, pues cuidadín con estas creencias, porque podríamos estar... ¿Sabes? No sé cómo son los de Raticulín, pero por lo menos estos de que nos visitan continuamente coinciden perfectamente con las teorías racistas del siglo XIX. Si os parece, Chris, Juanjo, hacemos una breve pausa y continuamos enseguida porque nos quedan algunas preguntas que plantear sobre el tema de esta semana. Continuamos enseguida aquí, en El Dragón Invisible. Retomando uno de los temas que más os ha entusiasmado, hace unas semanas estaba con nosotros Chris Aubeck para presentarnos su nuevo libro, su nuevo trabajo de investigación súper mega recomendable, Artefactos alienígenas de la antigüedad a 1880, libro que podéis adquirir fácilmente a través de Amazon. Y bueno, pues como lo habíais pedido y lo habíais recibido con tanto entusiasmo, aquí está ese programa monográfico dedicado a algunas de las cuestiones. Se trata de un libro y un trabajo inmenso que se abordan en este libro. Nos acompaña además para la ocasión nuestro compañero Juan José Sánchez Oro, historiador de cabecera y que además ha trabajado en otros libros con Aubeck.
Y precisamente, Juanjo, como nos van quedando pocos minutos, ahí hay algunas preguntas en la recámara que conviene destacar, así que... Pues mira, el libro está repleto de noticias, como hemos estado viendo, pero de noticias, por ejemplo, de periódicos. Entonces eso significa que hay una labor luego detrás de esas noticias, que no solamente que Chris las haya transcrito y las haya traducido al español, sino que luego se ha comprometido y se ha implicado en tratar de ver qué respaldo real hay detrás de esas noticias. O sea, que después de cada crónica hay una investigación. Y muchas de esas investigaciones las ha tenido que hacer además sobre el terreno, aunque parezca mentira y aunque parezca que han transcurrido muchísimos años de muchas de ellas. Entonces me gustaría que nos contara una de estas investigaciones sobre el terreno. Se tuvo que desplazar nada menos que a Ohio y allí se fue para seguir el rastro de quien podría ser el primer ufólogo de la historia, nada menos que en 1857. ¿Qué hay detrás de esta historia tan curiosa? Pues sí, en 1857 se publicó un pequeño libro de bolsillo que se llamaba El instructor mágico y guía médica, que contenía unas instrucciones muy curiosas para cuidarse mejor, para curarse de ciertas enfermedades e incluso para volverse invisible y cosas así. Y entre sus páginas hay primero un dibujito. El dibujo muestra una nave bastante clásica, normal, que encontrarías en el mar, un poco distinto porque tiene grandes ruedas y cosas raras, pero sobrevolando un campo en Ohio. Y el texto que acompaña el dibujo explica que un día, no dice exactamente cuándo, los vecinos de este pueblo, que se llamaba Jay, habían visto esta nave volando sobre el campo y encima o dentro de esta nave podían ver unos gigantes operando una maquinaria muy, muy curiosa y claramente no eran de nuestro planeta. No pone cuál era la opinión de los vecinos. Sin embargo, el autor especula durante varias páginas acerca de lo que podría significar. Y esto es lo que le convierte en probablemente el primer ufólogo del mundo. Porque empieza a decir que, voy a decir lo que pone, creo que llegará el momento en que todos los habitantes de todos los mundos o planetas en el sistema solar se visitarán regularmente. En el punto álgido de las iniciativas, un intercambio de ideas, mercancías, visitas y mensajes entre los respectivos habitantes de todos los mundos o planetas será común y universal. Y él dice que la nave que todo el mundo vio probablemente o venía de Mercurio o de Marte y pone en una visita de placer o de exploración o de alguna otra causa. Y pone, lo anterior es mi firme y decidida conclusión y postura en este asunto. Y lo tiene que poner así porque nadie en la historia había hablado así de un avistamiento. Es que él decidió ser muy firme en su opinión. Y me pareció tan interesante que decidí ir a Ohio para localizar este pueblo. Sabía perfectamente que ya había desaparecido. Pasé 2 o 3 años buscándolo en mapas, hablando con historiadores de la región y sabía más o menos dónde se encontraba originalmente, pero claro que no quedaría nada, pero yo sentí como la necesidad de ir a ese sitio, ese cruce prácticamente en el medio de la nada. Y fui hace unos años y me encantó como contemplar el campo, ver donde supuestamente habría volado una nave interplanetaria. Luego, después de tomar un montón de fotos y tal, pues me puse a buscar información sobre el autor del libro. Resultó ser un seudónimo, de hecho, y un seudónimo de un estafador que se dedicaba a vender libros de curaciones imposibles y de cosas así, de hecho cosas muy peligrosas. Él aconsejaba que para que un perro salvaje no te mordiera,
pues dijeras 3 cosas y te pusieras un sombrero en la cabeza, pero poco abajo. Cosas así. No sé, alguna vez lo llego a probar. Pero eso no significa que esta historia no tenga algo de verdad, porque es que destaca tanto este informe en el medio de un libro acerca de curaciones estrambóticas que a mí me pareció que probablemente sí viene vino de alguna carta de algún lector suyo y decidió incluirlo. Ahora sí que sí, no hay tiempo para mucho más. Juanjo Sánchez Oro, no sé si tienes algo que aportar o comentar. En cualquier caso, como siempre, muchísimas gracias. Nada, recordar que las Navidades están muy cerca y que si no te regalan este libro, que te lo autorregales porque merece la pena. Son casi 400 páginas muy nutridas, muy condensadas, que además de las imágenes artificiales, hay imágenes reales de crónicas antiguas donde se reproducen supuestos objetos alienígenas o restos alienígenas. O sea que, como digo, es una obra imprescindible para todo aquel que se quiera llamar ufólogo. Y luego sí que quiero hacer mención de una cosa que me da mucha envidia y además que creo que es alienígena, que es lo bien que habla español Chris Obeck. Yo creo que esto no es de este mundo, porque mientras otros maltratamos el español, hay que ver lo bien que lo habla, y a mí eso siempre me ha levantado muchas sospechas. Un ser de otro mundo, al igual que el libro, un trabajo de otro mundo. Lo dicho, Juanjo, muchísimas gracias y hasta la próxima. Y Chris Obeck, qué decir, que ya nos hemos extendido un poco más en ese mini adelanto que hicimos hace unas semanas. Y lo que daría de sí, toda la información que contiene, repetimos, este libro imprescindible desde ya, Artefactos alienígenas de la antigüedad a 1880, que se puede conseguir a través de Amazon. Lo dicho, Chris, y lo que te dije hace unas semanas. Enhorabuena y gracias por regalarnos de alguna forma este libro imprescindible. Gracias a vosotros por invitarme siempre. Y llegamos al final, como siempre, con el deseo de que hayáis disfrutado y hayáis aprendido de este repaso por la prehistoria, entre comillas, del fenómeno OVNI, y cómo hemos comprobado que ideas como la visita de seres extraterrestres, las abducciones e incluso el contactismo extraterrestre ya estaban presentes en la narrativa y en la cultura popular mucho antes de ese inicio de la era moderna del fenómeno OVNI en 1947. Hay que reescribir la historia, en este caso de la ufología, tal y como nos demuestra Chris Obeck. ¿Qué os ha parecido este programa? ¿Conocíais estas referencias? ¿Os ha sorprendido, bueno, pues ver la antigüedad de ciertas ideas? Ya sabéis que nos lo podéis comentar en las diferentes redes sociales, vuestras herramientas para formar parte del equipo de este programa. Nos podéis buscar como El Dragón en Twitter, Facebook e Instagram, y también, como no, pues con vuestros comentarios en las diferentes plataformas de podcast. Sin más, y llegados a este punto, solo nos queda despedirnos con el agradecimiento eterno de todo el equipo que hace posible este programa. José T. Flores en las redes sociales y en la producción, y Juan José Sánchez Oro, hoy también presente en esta estupenda entrevista. Servidor Jesús Ortega también os da las gracias y se despide hasta dentro de 7 días, que volvamos a escucharnos de nuevo aquí en Radio Castilla-La Mancha, en El Dragón Invisible. Un fuerte abrazo.